Y hoy nos visita el coronel Santiago Mario Sinopoli, que es uno de los autores del libro La Nación Dividida, Argentina después de la violencia de los 70. Pero primero le doy la bienvenida, gracias por compartir esta mañana. No, muchas gracias por la invitación. Bueno, y le quiero contar a nuestros oyentes, a nuestros amigos, un poquito quién es el coronel Sinopoli, porque tiene la verdad que un currículum muy extenso. Es abogado y doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad Católica Argentina, consultor psicológico, counselor por la Escuela Argentina de Psicología Social, capacitador permanente del Instituto Nacional de la Administración Pública, abogado mediador, profesor titular de Derecho Público y Privado de la Universidad de la Marina Mercante, profesor titular de la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, autor de diversas publicaciones referidas al derecho militar, y su tesis doctoral justamente versó sobre el derecho constitucional militar. Docente de Derecho Público en numerosas universidades, también se desempeñó como director de la rama Derecho Militar en el Digesto Jurídico Argentina. Con el grado de coronel auditor se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos del Ejército Argentino entre el año 2000 y 2004. Y como ya dijimos, es además autor de distintos libros y ensayos. Bueno, coronel, una vez presentado, vamos a hablar sobre este libro, que tiene la verdad que un título quizás muy vigente en este momento. La Nación Dividida. Después dice Argentina, después de la violencia de los 70. Pero en la actualidad estamos hablando de una grieta. Y por lo que vemos, la nación tiene esta grieta y esta división desde hace unos cuantos años. Sí, efectivamente, la violencia de los 70 es una causa de la grieta. Uh-huh. Y es una causa que es mucho más profunda de lo que la sociedad cree. Lo que pasa es que con este tema de la violencia de los 70, la guerra revolucionaria, la represión en la guerra revolucionaria, el tema de la dictadura militar a partir de 1976, este tema generó una mirada única a cargo de sectores interesados en mantener la mirada única e iniciar una suerte de persecución a, yo voy a decir al mundo militar, al colectivo militar. Uh-huh. Esa mirada realmente, por muchas razones, se impuso en Argentina, ¿no? Y no cerró la grieta, ¿no? Puso una cobertura que si uno la penetra un poquito se rompe enseguida. Sí. Porque la violencia de los 70 no es lo que dice esta mirada única, en donde había un grupo de jóvenes con ideales nuevos para hacer cambios positivos en Argentina, sino que la violencia de los 70 y antes de los 70, porque esto viene de bastante antes, es parte de lo que en su momento se llamaba la Guerra Fría, uh-huh. Es decir, la famosa división del mundo entre Estados Unidos y la Rusia comunista, que llevaba a desarrollar enfrentamientos no abiertos, pero en distintos territorios. Y América Latina fue uno de esos territorios, sobre todo instada y motorizada por Cuba. Es algo más profundo que lo que se dice, ¿no? Lo que pasa, bueno, vuelvo a repetir, hay una mirada única y la cosa hoy, el relato de hoy dice que hay un colectivo militar genocida que se puso a perseguir jóvenes idealistas que querían hacer cambios positivos, vuelvo a repetir, para la nación, y no, eran terroristas que agredían al pueblo argentino. Y esto no empieza con el 24 de marzo de 1976, sí, sino que empieza bastante antes. La República estalla por el terrorismo, motorizado fundamentalmente a través de montoneros y del Ejército Revolucionario del Pueblo, estalla bastante antes, ¿no? El advenimiento del golpe de Estado, en definitiva, fue algo, yo creo que buscado por estos grupos terroristas. Entonces nosotros lo que decidimos es tratar de compilar una serie de trabajos que muestran que no hubo acá un genocidio, que hubo una guerra contra el terrorismo,
que lamentablemente termina en una tragedia, pero no es el colectivo militar el culpable de esta situación. Lo que pasa es que, claro, cuando esta visión, vamos a decir, de la izquierda se impone, se multiplica en Argentina y entonces queda como el relato único. Y lo que hay que hacer a estos sintagmas coagulados es tratar, como diría Derrida, de deconstruirlos, ¿no? Para que venga la verdad. Porque si uno no tiene la verdad sobre la mesa, no va a haber unión entre los argentinos. Entonces, esta es una causa de la división de la nación. Y como decía Abraham Lincoln antes de la Guerra de Secesión, parafraseando a San Pablo, una nación dividida no se puede mantener, una nación dividida contra sí mismo no se puede mantener en pie, ¿no? Y si seguimos con esta política, la hendidura producida por el tema de la guerra de los 70 y hay otras razones más, y van a mantener a una nación fragmentada. Fíjese que esta expresión de nación fragmentada se la acabo de leer en un libro que publicó por el 2011 el candidato a presidente Alberto Fernández. Me sorprendió, dice que es una nación fragmentada. Nosotros hablamos de nación dividida. Hay una historia oficial, un poco haciendo referencia a lo que dice acá en el libro, que quizás no presenta todos los hechos que se han producido en la República. Y este libro, La República, la Nación Dividida, trata un poco de sacar a la luz eso que no se ha contado, pero que realmente pasó. Sí, exacto. Si uno ve el libro, en el libro se va a encontrar, por ejemplo, con un trabajo del coronel Krinigan sobre la guerra revolucionaria. Acá hubo guerra revolucionaria. No existieron jóvenes idealistas acá hubo guerra revolucionaria, que aprovechaba la inquietud del joven, etcétera. Pero sobre todo este tipo de guerra revolucionaria aprovecha las mentes jacobinas, que después, si tengo tiempo, explico un poco lo de las mentes jacobinas, ¿no? A tal punto hubo guerra revolucionaria que las acciones terroristas no eran ataques a personas en forma individual, eran ataques a cuarteles, sí, a unidades militares. Yo hice el servicio militar, porque antes de ingresar al ejército cumplí con el deber del servicio militar obligatorio en la ciudad de Azul, y me acuerdo que me mandaban a hacer guardia al puesto Dragoniante González, que era en la parte de atrás del cuartel de Azul, que son 2 unidades, y este Dragoniante González, pobrecito, cuando atacaron el cuartel de Azul los degollaron ahí, ¿no? Con esto quiero decir que el ataque a una unidad que en esa época tenía un grupo de artillería, aproximadamente 800 hombres, el regimiento de caballería tendría unos 900.000 hombres, hay que atacar una unidad de 1.900 hombres. Es decir, no eran improvisados. Y hace poco se conmemoró el ataque al cuartel de Formosa, y muestran todo en la operación militar que se mandan estos grupos guerrilleros. Entonces Krieger demuestra eso, ¿no? Si vamos a hablar de unir a la nación, empecemos a decir la verdad, claro, ¿no? Lo que pasa es que esto se tapa para evadir responsabilidades, ¿no? Por muchas razones también se tapa, como por ejemplo no sentirse culpable de esa situación y exonerarse de responsabilidad. Ustedes saben que la mejor manera de exonerarse en la responsabilidad es siempre buscar el chivo expiatorio. Sí. El chivo expiatorio en esto es el grupo militar. ¿Por qué? Porque es el grupo que tuvo que salir a accionar para enfrentar a la guerrilla. Que hubo excesos, más vale, en toda guerra hay miserias y hay excesos. Ahí en el libro está citada una frase de Lord Byron que dice que después de la guerra el triunfo, la victoria y la derrota lloran. Más vale que se llora en Argentina por todo lo vivido. Pero esta es una responsabilidad de muchos. ¿Por qué se llegó a esa situación? ¿Dónde están los responsables de que la República haya estallado ya en la época de María Estela Martínez de Perón? No hay ningún responsable. Fíjense que no hay ningún político preso por el déficit en la manera de gobernar en aquella época. Todo se reduce a que el 24 de marzo de 1976, que no hago una defensa de un gobierno de facto, yo soy un hombre de derecho, me gustan los gobiernos de iure,
como se llaman los gobiernos de derecho, todo lo redujeron a 24 de marzo. ¿Por qué? Para exonerarse de responsabilidades y atribuir la responsabilidad a un grupo que es el colectivo militar. Y como hay sectores de la sociedad que formaron parte de esa izquierda, hoy siguen combatiendo. Yo lo leí de Foucault, dicen que Lenin, la frase de Lenin, pero yo se la leí a Foucault, que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios, ¿no? Y hay muchos que siguieron combatiendo y siguen denostando y quieren ver destruidas las Fuerzas Armadas, que es un elemento importante de la República. Si uno lee el preámbulo y el artículo 21 de la Constitución Nacional, se van a dar cuenta que es un elemento vital de la República. Sí, de hecho que sí, porque si existen para la defensa del país, así que tenemos que estar siempre preparados, o sea, prescindir de las Fuerzas Armadas es algo ilógico. ¿Sí? Si nosotros queremos conservar una soberanía, tenemos que saber cómo y con quién cuidarla. Bueno, y yendo al libro, este libro lo integran varios autores, varios compiladores, vamos a nombrarlos para que no se nos ofendan. Guillermo Palombo, Alberto Jorge Crinigan, Victoria Villarroel, Benito Alejandro Palomo, Guillermo Alfredo García, Eugenio Luis Palazzo, Alfredo Vítolo y bueno, y usted, Santiago Mario Sinopoli, que también escribe junto con otro autor, tiene otro capítulo. Sí, yo hago 2 capítulos, uno sobre el trauma histórico y otro lo hago con Guillermo Palombo. Sí. Palombo, que hacemos un comentario al fallo del juez Fayt, un fallo en disidencia en la causa Maceo, donde el juez Fayt dice que la obediencia debida y punto final, ya lo había dicho creo que en la causa Camps, es constitucional, ¿no? Y dice que la Argentina tiene que usar este tipo de herramientas de naturaleza política para cerrar las divisiones. Y resaltamos la figura de Fayt porque creo que es un juez que nadie puede denostar, ¿no es así? Nadie puede decir que no es una persona escéptica y que realmente es un científico del derecho, a diferencia de otros integrantes del tribunal, de antes y de ahora. De antes y de ahora. Respecto a los trabajos, usted me menciona el del Palombo. Sí. Palombo es un interesante trabajo, es un historiador muy, muy agudo sobre la amnistía en Grecia. Cuando le encomendamos o debatimos con Palombo los temas a tratar, él dice: yo voy a hablar de la guerra interna en Grecia y cómo Grecia terminaba sus guerras internas, sus guerras civiles, que las llamaban estasis. Sí. Me acuerdo que le dije a Palombo: te vas tan atrás para tratar de analizar un tema de ahora, y me contestó: y la palabra democracia viene de Grecia y la usamos todos los días. Exactamente. Y Palombo hace un trabajo en donde demuestra algo que Argentina no siguió en la solución de la guerra interna que hubo en los 70s. Grecia, cuando tenía guerras internas, sobre todo la famosa guerra contra los 30 tiranos, cuando Atenas es vencida por Esparta y se forma un gobierno de oligarquía ateniense impuesto por los espartanos. Cuando Atenas vence a los 30 tiranos, lo primero que hace los atenienses es una amnistía, ¿no? Porque ellos decían que no se podía mantener la división interna si uno quería llevar adelante una sociedad que se fundaba en el voto democrático de todos los ciudadanos. Entonces ellos sostenían que había que integrar a todos a la condición de ciudadanos de nuevo. Claro. Y es por eso que ellos establecían la amnistía. Mantener un grupo social perseguido como culpable de las guerras intestinas, de las guerras civiles, como hubo prácticamente acá una guerra civil, no iba a permitir la prosperidad democrática de la sociedad. Fíjese que ese criterio es el criterio que adopta, y ahora me voy a otro trabajo, y usted córteme, que es la dueña de la mesa de trabajo, ¿no? Al del doctor Guillermo García. Sí. Guillermo García hace un análisis
del tema argentino a través de lo que se hizo en Nuremberg y lo que se hizo en Sudáfrica. Empiezo por Sudáfrica. Sudáfrica hizo lo mismo que los griegos. Sudáfrica le restituyó la condición de ciudadanos a todos los que ellos llamaban no represores, perpetradores. Hasta usan esa palabra con cuidado. Y para los sudafricanos los perpetradores eran tanto los guerrilleros del lado de Mandela como los que estaban a favor del apartheid. Porque los sudafricanos decían que la política la habían deshumanizado todos. Sí. Cosa muy distinta a Argentina, que acá dicen la política la deshumanizaron los militares y con un hito preciso, que es el 24 de marzo de 1976. A Sudáfrica los organismos internacionales intentaron darle consejos o entrometerse, y los sudafricanos dijeron sí, vengan, pero como espectadores. Y ellos le dieron la solución y la integración a Sudáfrica. En cambio, García desarrolla el tema de Nuremberg. Los juicios de Nuremberg son juicios de vencedores. Claro, es cierto. ¿No? Es decir, no es ejemplo de un tribunal. Y acá se dice que Argentina fue el ejemplo del mundo y que hubo un Nuremberg argentino. Si me están poniendo como ejemplo justicia de vencedores, indudablemente ya me están diciendo que no es justo, claro, con mayúscula. Sí. Fíjese que en los juicios de Nuremberg se termina castigando a gente por delitos de lesa humanidad, y por hechos parecidos a los que cometieron los aliados, como por ejemplo Estados Unidos cuando tira la bomba atómica sobre Hiroshima. Es el mismo tipo de crimen de guerra, pero para los aliados o los norteamericanos ese fue un tema táctico y para los alemanes eran crimen de guerra. Entonces, Nuremberg no es ejemplo de nada. Nuremberg es pasión con toga, ¿no? Claro. Es decir, acá se sometió al grupo, al sector militar, no con un análisis objetivo de los excesos que se puedan haber cometido, sino que se la somete a una justicia parcial. Sí, como dice acá el título del capítulo, 2 modelos después del terror, reconciliación política o justicia-venganza. Exacto, esto fue síntesis. Justicia-venganza. Y los griegos prohibían el juzgamiento, en el caso de los 30 tiranos, salvo a los responsables de la tiranía, prohibían el juzgamiento a los demás, porque ellos decían justamente que el sistema judicial, que si se iba a llevar a juicio las causas, iba a ser venganza. Nosotros decimos que somos el ejemplo en el mundo. Sí, realmente, somos los únicos que hicimos eso. En el mundo nadie hizo lo que hizo Argentina. Entonces, lo que pasa es que somos tan grandilocuentes y tan soberbios en esto que siempre nos creemos, puede ser que seamos el granero del mundo, pero no el ejemplo del mundo en esto. Fíjese Colombia, que termina de cerrar un acuerdo, que está en duda si va a prosperar o no va a prosperar, pero donde hubo violación de derechos humanos, pero sin embargo no aplicaron la justicia que venían aplicando ordinariamente. Generaron un sistema de justicia extraordinario que es lo que se llama justicia transicional, porque para la situación. Pero seguimos sosteniendo que somos el ejemplo del mundo. Y le aclaro algo con respecto a esto, porque el otro día se lo escuchaba al candidato Fernández, ¿no? Que dice, sacaron este tema y dice, eso está en manos de la justicia. Yo pregunto, ¿en manos de qué justicia? ¿De la federal? Y no está cuestionada la justicia federal. No está enjuiciada, valga la redundancia, permanentemente por la sociedad, por el mismo sector peronista. ¿No dicen que ellos tienen presos políticos de esa justicia? Entonces, con respecto al colectivo militar es la justicia más pura y más justa. Con respecto a otras cosas es una justicia falluta, vamos a decir. Bueno, lo invito a tomar un cortadito y continuamos en momento. Bueno, muy bien. La Escuela Superior de Guerra de la Facultad del Ejército te da la oportunidad de realizar a distancia la licenciatura en Relaciones Internacionales con orientación en conflictos internacionales, misiones de paz y desarme. Y de manera presencial, el profesorado de equitación y el profesorado universitario para la enseñanza media superior y la conducción militar. Inscripción e informes, Avenida Luis María Campos 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mayores informes, www.escua.edu.ar.
esg.iue.edu.ar. Y continuamos aquí en la charla, cortadito de por medio, con el coronel Sinopoli y el libro del cual ha participado, La Nación Dividida. Bueno, tiene varios capítulos, 9 capítulos. Sigamos hablando de qué se trata. Hay uno que se llama Las víctimas invisibles de Argentina, escrito por Victoria Villarroel. Claro, Victoria hace, como presidente del CELTIP, hace un muy buen trabajo para tratar de darle un lugar a las víctimas del terrorismo. Fíjese que acá prácticamente de la década del 70 hubo 17.000 víctimas de las distintas organizaciones terroristas. Más o menos, si mal no recuerdo, 1970 u 80 muertos. De los cuales mucho no se Nadie dice. habla, ¿no? Es decir, el terrorismo no produjo víctimas. El terrorismo fue inocuo. Pero eso está hecho a propósito. Porque si yo pongo sobre la mesa, que es la idea nuestra, que hubo 17.000 víctimas del accionar del terrorismo, muestra que hay guerra interna. Claro. Y entonces se le va el argumento a los que siguen combatiendo o a los que tienen un problema de aversión hacia las Fuerzas Armadas, se le va el argumento para decir que el único mal estaba en las Fuerzas Armadas. Acá existió guerra interna con las consecuencias de toda guerra. Además, no solamente ocultaron a estas víctimas, sino que la abandonó el Estado en cuanto a la posibilidad de darle algún tipo de apoyo. Fíjese que hoy en día se está hablando del apoyo a las víctimas de la delincuencia común. ¿Y estas víctimas? Sí, nadie se acuerda. ¿Estas víctimas quién? España hace un reconocimiento a las víctimas de la ETA, también lo hace Perú y también lo hace Colombia. El Estado está obligado a reparar a estas víctimas. Ninguna de estas víctimas está en ningún monumento, ni muro de la memoria, nada. Sí están quienes fueron víctimas del terrorismo del Estado, donde uno encuentra combatientes guerrilleros, como por ejemplo los que atacaron al cuartel de Formosa. Es por eso que acá no existe y está oculta estas víctimas, y Victoria muy bien hace un muy interesante trabajo, las considera víctimas de primera o de segunda o víctimas invisibles. Sí, esto que usted decía es reconocer una guerra es dolorosa, pero hay que reconocer que la pasamos. Bueno, y seguimos porque si no, no nos va a dar el tiempo. Hablamos de 2 modelos después del terror, ya lo comentamos, de Guillermo Alfredo García, reconciliación política o justicia de venganza, era lo que usted nos comentaba sobre la comparación entre el juicio de Nuremberg y lo que había pasado en África. La unión y la paz que reclama el preámbulo, escrito por Luis Palazzo, Eugenio Luis Palazzo. El doctor Palazzo es un constitucionalista, bastante considerado en el medio. Y el doctor Palazzo me dijo cuando debatíamos estos temas que hay un mandato constitucional que no se cumple, el de la Unión Nacional. Si hay grieta es porque no se persigue el mandato constitucional de la Unión Nacional, que está en el preámbulo. Así es. Ese mandato es un mandato para 1853 y para siempre. Y para siempre. Por eso el preámbulo dice para nosotros y para nuestra posteridad. Los gobernantes no están haciendo política de Estado. Los gobernantes, cuando tomaron el tema, empezando por Alfonsín, de esta guerra interna, Alfonsín intentó hacer una justicia transicional. ¿No es así? Alfonsín trató de establecer una política de Estado, pero duró poco. Y la Unión Nacional no se logra nunca. Dígame, ¿cuál es la política de Estado en materia de derechos humanos? La de Alfonsín, que decía que una cosa eran los que mandaban y otra cosa los que obedecían. ¿La de Menem, que indultó a todo el mundo? ¿O la del presidente Kirchner, que dice que todo el mal está en las Fuerzas Armadas? De entonces, ¿cuál es la política de Estado? Es decir, no se logró enhebrar nunca una política fundante en esta materia, que es la que está reclamando el preámbulo. Esto de la Unión Nacional en el preámbulo sale después de la división de Argentina entre Rosas y Urquiza, ¿no?
Y es Urquiza el que va y dice, cuando abre la convención constituyente, es que dice, hay que buscar la unión nacional. Claro. Y en ese tenor, fíjense qué cosa interesante que hace Urquiza, prohíbe que las fuerzas federales de su Entre Ríos llevaran banderas que decían algo así como patria o muerte. Prohibía la invocación de la muerte como solución para los litigios entre los argentinos, ¿no? Entonces Palazzo hace un muy interesante trabajo donde habla de esta política oscilante de la Argentina. Una cosa son los que mandan, otra cosa los que obedecen. Acá Menem que indultó a todo el mundo, entre ellos a empresarios, uno se olvida de eso, a empresarios condenados por corrupción, ¿no? Y después viene Kirchner y dice, no, hay que seguir a los genocidas. Que entre paréntesis, ya claro, fíjense cómo extienden los conceptos para humillar y para perseguir. La palabra genocida viene de gen significa persecución por etnias. Acá hubo una guerra interna y no se persiguió a nadie por su origen o por su etnia, ni por su religión. Acá se enfrentaban, claro. No digo con esto que, ojo, siempre reitero, no justifico los excesos de guerra que sean juzgados. Todo debe ser juzgado e investigado. Lo de un lado y lo del otro. Como decían en Sudáfrica, son todos perpetradores y todos deshumanizaron la política y todos tienen derecho a participar de la humanización de la política. Bien. Luego tenemos la posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad por Alfredo Bítolo. El doctor Bítolo nos dio ese trabajo que ya había publicado en Anales de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales. El doctor Bolítico es también otro constitucionalista, vamos a decir, de fuste. Sí. Graduado con diploma de honor en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Exactamente. Alfredo Bítolo muestra en su trabajo cómo no es cierto lo que dicen permanentemente, que las convenciones internacionales impiden actos de clemencia o amnistías o indultos o situaciones jurídicas equivalentes. No existe norma que establezca eso. Lo que expresa muy bien Bítolo es que hubo decisiones de tribunales internacionales o de organismos internacionales cuestionando puntualmente determinados casos, como por ejemplo la autoamnistía que se hizo en Perú, con el famoso tema de Barrios Altos, que después se reabrió y hubo juzgamiento, pero por otro lado hubo tribunales internacionales que aceptaron actos de amnistía. El más reciente es el de Sierra Leona, que reconoció el valor de las amnistías internas. Así que Víctor hace un trabajo que tira por tierra todo esto que dice la mirada única de que no puede haber ningún tipo de amnistía o indulto en delitos de lesa humanidad. Y le está faltando un trabajo, que yo se lo voy a decir. Tenemos el suyo todavía, no, que es el último. El mío es más difícil de explicar. Pero hay un trabajo que quiero mencionar, que es el de la Asociación Puentes para la Legalidad. Ah, sí. La Asociación Puentes para la Legalidad está formada por hijos y nietos de militares y miembros de las fuerzas de seguridad enjuiciados por los delitos de lesa humanidad. ¿Qué hace cuando le pido una colaboración en mi carácter de compilador a esta asociación? Me dan para que publique una presentación que hicieron ante el Consejo de la Magistratura que muestran las irregularidades de los delitos de lesa humanidad. Puntualmente hacen una presentación contra jueces de un tribunal oral federal de La Plata, entre los cuales se encuentra el ex juez militante Rosansky, que montaba un teatro. No es así, los juicios eran todo un teatro, hasta lo hacía en una suerte de anfiteatro, ¿no? Ahí muestran ellos la cantidad de irregularidades que hay en ese proceso, que son generales las irregularidades, como el exceso de prisión preventiva. Sí. Acá están todos preocupados por los llamados presos políticos vinculados a la corrupción porque tienen 1 año o 2. La mayoría de los militares llevan un promedio de 10 años de prisión preventiva. El no permitir la detención domiciliaria a mayores de 70 años,
el usar ficciones legales para impedir que, por ejemplo, se beneficien con el 2x1 los militares. La Corte aceptó una ley con efecto retroactivo del Congreso en materia penal, que está vedada por el artículo 18 de la Constitución. Seguro. Todo siempre apunta al colectivo militar a tratar de vapulearlo, dejarlo de lado, humillarlo, ¿no es así? Y bueno, la política, este tipo de política lamentablemente penetró en el mundo de la justicia, donde hay jueces que estaban nombrados interinamente, que estaban subrogando, que estaban en concurso, y entonces realmente este tema no se trató con objetividad. Bueno, y llegamos al 9º, que es justamente el capítulo de la guerra revolucionaria y los juicios de lesa humanidad. Pero hay un tema que toca que a mí me parece muy importante, que es el trauma histórico en el grupo militar. Este es el artículo que usted escribió y que trasciende el hecho en sí, trasciende a la familia. No queda solamente en aquel, digamos, que sufrió o que formó parte de la situación. Trasciende a la familia. Quiero que sintetice un poquito, sé que es difícil, ¿de qué se trata? Mire, el tema es difícil explicarlo, pero vamos a ver si me sale. A ver. ¿No? Si no, los invito a buscar el libro que se vende en el Círculo Militar. Sí, aparte también está la posibilidad de no solamente el libro físico, sino el digital. Nosotros estamos en el siglo XXI, entonces en Amazon o bajalibros.com también lo pueden tener, y quizás puedan llegar a entender mejor mi trabajo que lo que yo logre explicarlo al trabajo. El tema es así: las situaciones catastróficas, entre ellos la guerra, causan heridas en el alma. Sí. ¿No? Que son heridas, sí, generan patologías. Patologías se hacen físicas esas heridas. ¿Sí? Después se somatizan físicamente. Estas heridas del alma en la guerra son el trauma. Tuvo muchos nombres a través de la historia. Hoy en día se lo llama trastorno del estrés postraumático. La característica de este tipo de herida en el alma, vamos a decir, es que no necesariamente se manifiesta en forma inmediata y quizás no se recupera nunca. Este tipo de herida por ahí brota con el tiempo. Ustedes se encuentran hoy en día con gente que estuvo en la guerra de Malvinas y hoy tiene los síntomas, o le florecen o le aparecen los síntomas de este tipo de herida, esta situación del trastorno de estrés postraumático, que merece una recuperación como herido de guerra, 30, 40 años, 30 y pico años después. La guerra antisubversiva fue guerra, sí, y generó heridas, generó el trastorno de estrés postraumático. Ahora fíjese, de eso nadie habla. Claro, si no lo considero guerra, no tuve herido de guerra en ese sentido. El despliegue prebélico que hubo en la guerra, casi guerra con Chile en el 78, y un despliegue prebélico, se desplegaron sí, fue como para una guerra 30.000 personas, y eso debe haber producido a más de uno trastorno de estrés postraumático. De eso no se habla, ¿no es así? ¿Qué pasa con esto del trastorno de estrés postraumático producido en la guerra antisubversiva? Pasa lo mismo que sucede con todo el trastorno de estrés postraumático. Tiene una característica: muchas veces se transmite a familias. Es decir, los sucesores de la persona que lo padece por ahí empiezan a sentir síntomas como si hubiesen vivido, ¿no? Y empiezan a verbalizar cosas que quizás el familiar se las contó y las tiene como propias. Las tiene como o no se las contó. Porque comúnmente el herido por el trastorno de estrés postraumático es una persona que se vuelve introvertida, que guarda silencio, no puede verbalizar, que ese es el problema. ¿No es así? Bueno, muy bien. Esto de que se transmite intergeneracionalmente ya viene de Freud, que es uno de los estudiosos del tema. A mí me empezó a preocupar y empecé digo, ¿y qué pasa con la transmisión de las heridas las heridas o las permanentes perturbaciones que se producen en un grupo social como consecuencia de una guerra? ¿Se transmiten entre grupos sociales? Y ahí me encuentro con un trabajo de una doctora Brave, sería Hurt,
de Estados Unidos que dice que sí, que es parecido al trastorno de estrés postraumático y se llama el trauma histórico. Ella lo estudia con los nativos norteamericanos, dice que las situaciones vividas por los nativos de hace 200 años hoy en día siguen viviéndose en los nuevos grupos. Claro. ¿No? Entonces, lo que me pregunto es, todo lo vivido y toda esa mácula que nos pusieron a los militares por la guerra interna de los años 70 y esa permanente persecución a través de juicios. Sí, porque digamos que no ha terminado. Esto es una cuestión que uno en los medios lo escucha día a día, o sea, siempre se hace hincapié en esto, ¿no? Bueno, ahí está el tema. No se cerró el capítulo. No. Entonces, el tema es, el hecho de que actualmente haya generaciones militares que no estuvieron en aquella época, significa que no hay vínculo psicológico que no se transmite entre aquella generación y esta sí se transmite. Y todo lo que sea traumatización y retraumatización a aquel grupo, este grupo lo está sufriendo. Más allá de que hoy se lo sigue retraumatizando el grupo. Claro. Porque la falta de presupuesto para las Fuerzas Armadas, el hecho de que los militares estemos litigando hace 20 años contra nuestra patronal por un sueldo, el hecho de que digan que no hay objetivos, etcétera, etcétera, son una permanente traumatización que van produciendo grupos que no quieren que existan las Fuerzas Armadas y poco a poco van haciendo estallar el sistema militar internamente. Es por eso que yo hago el planteo, porque hay que tener cuidado, porque el día que se quiera emplear las Fuerzas Armadas, vaya a saber esto del inconsciente que se transmite, qué tipo de condicionamientos puede llevar a imponer a los militares. No sé si fui claro, y si no, por favor, lean el libro. No, por supuesto que el libro ya lo estamos recomendando y me parece que así como existe el libro de la historia oficial al lado, tiene que estar el de La Nación Dividida para comprender bien la historia y para saber bien dónde estamos parados. Para ir cerrando, así como existen observatorios de educación, de economía, ¿existe un observatorio sobre esta situación en la Argentina o en países que han vivido una situación política como la nuestra? Yo creo que no existen. Porque acá la explicación que dan sobre todo, a la sociedad se le ha hecho creer que el mal estuvo en los militares, que el tema está cerrado, que los que atacaban no eran guerrilleros, sino eran jóvenes idealistas, más allá que lo escuché a este señor, creo que Eduardo González, de Carta Abierta, decir que habría que volver a poner en valor a la guerrilla de entonces. Y por ahí viene bien lo que está diciendo, porque muestra de que hubo guerrilla. No es así. Al diluirse todo ese tema por un interés, hace que nadie se preocupe por el tema de esta situación y esta causa que produce grieta. Bien. Fíjese que somos los únicos en el mundo, sí, somos los únicos en el mundo que hoy en día tenemos 2.000 militares presos por hecho de hace 40 años. Increíble. Si usted se pone a analizar, por ejemplo, los tribunales de Nuremberg fueron, creo que 11 o 12 tribunales en sí, ¿no? Enjuiciaron a 611 personas. Es decir, una de las guerras totales más tremendas que hubo en el mundo, guerras mundiales, llevaron al juicio a 611 personas. Si usted le suma al tribunal, yo creo que de la ex Yugoslavia, creo que son 161. Y si le suma los del tribunal de Ruanda, que juzgó la matanza de 800.000, creo que eran Hutus o Tutsi, no me acuerdo, llevaron a tribunales a 61 personas. Si usted toma esos tres tribunales, no llegaron a enjuiciar 1.000 personas. No es así. En las guerras más tremendas, donde hubo sí genocidios porque se perseguían a etnias, nosotros tenemos hoy en día 2.000 militares presos. Ahora, vuelvo a repetir, no sé si lo dije acá, no hay ningún político preso. Bien. La Nación Dividida, Argentina después de la violencia de los 70, es un libro que se puede adquirir, dijimos, en el Círculo Militar y también el digital. La versión digital en Amazon o en bajalibros.com. Le agradezco muchísimo y bueno, ha sido una mañana ganada. No podemos saber dónde estamos si no sabemos dónde estuvimos, ¿no? Bueno, gracias por la oportunidad y quedo a disposición. Gracias a usted.